Hermanos, que el Señor les bendiga. Buenas noches. Es un gusto nuevamente estar entre ustedes. Les echamos bastante de menos, pero es bueno estar nuevamente en casa y en familia. Pues vamos a estudiar, hermanos, la palabra de Dios y juntos vamos a ir, por favor, al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3. Hemos estado analizando una palabra a lo largo de las epístolas paulinas y es la palabra que se traduce a nosotros como unos a otros. En el griego es una sola palabra, la palabra alelos, pero nuestra traducción es esta, unos a otros. Y cada una de esta palabra, ¿verdad?, que aparece en repetidas ocasiones, siempre va a aparecer al lado de un mandato, una ordenanza que cumplir. En esta ocasión vamos a estudiar capítulo 3, verso 16, que dice así, lo voy a leer, ustedes pueden seguir en sus vistas. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Vamos a orar. Padre, te pedimos que tú tomes el control absoluto en este tiempo. Gracias por la gran bendición de contar con una copia de las Sagradas Escrituras, de tu palabra, y queremos hacer un buen uso de ella en este momento. Y te ruego, Dios, no solo por este tiempo que vamos a estudiar juntos tu palabra, sino también cuando vamos a regresar a nuestros hogares, a los respectivos lugares de trabajo, las escuelas quizá para algunos de los jóvenes, y ayúdales a recordar lo que vamos a estudiar. Y que la palabra more en abundancia en cada uno de nosotros, para que sea lo que hagamos, que puedas siempre tú estar en nuestra mente y que tú seas el motivo y la razón de nuestra vida. Dios, te pedimos bendición para cada una de las familias aquí presentes. Gracias, Dios, porque somos tus hijos y tenemos esta seguridad de salvación. Ayúdanos, Dios, en este tiempo. Oramos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pues hermanos, el título es Exhortándonos unos a otros. Este es el pasaje que vamos a estudiar y aunque vemos varias de estos imperativos, vemos por lo menos tres, ¿sí? Que la palabra de Cristo more en abundancia, ¿sí? Pero luego vemos estas tres consecuencias de cómo la palabra de Cristo que mora en un creyente lo lleva a vivir de cierta forma, lo lleva a comportarse de cierta manera. Y esta persona que es llena de la palabra debe de enseñar, debe de exhortar y debe de cantar. Esta es la forma en la que él va a desenvolverse frente a otras personas. Y hermanos, vemos cómo esta es una necesidad de relacionarnos como iglesia, de vivir juntos, pero entender que cuando estamos juntos hay un gran propósito de Dios, que es brindar el apoyo para la vida espiritual de otra persona. Hermanos, vivir en comunidad, vivir en una comunión, vivir como miembros pertenecientes de una iglesia es importante, es indispensable, pero como ya se habrán dado cuenta muchos, es difícil vivir con personas. Es difícil pertenecer a una iglesia donde hay más personas con pecados, con rebeliones, rebeldía, al igual que nosotros.
Y es entonces cuando las interacciones suelen ponerse muy difíciles. Es ahí donde comienzan las divisiones, comienzan las dificultades, comienzan los problemas. Pero el apóstol Pablo da estos mandamientos. Y hermanos, creo que lo hemos enfocado en ocasiones pasadas y el día de hoy nuevamente tenemos que recordar que es imposible vivir la vida cristiana de una forma aislada. No es posible ser un creyente y pretender vivir apartado de una congregación, separado de una iglesia local en donde pueda interactuar con personas, donde pueda nutrirme, pero también tener esta interacción necesaria e importante. Pero el día de hoy, por desgracia, sigue habiendo muchas personas que dicen ser cristianos, profesan ser creyentes y creen que están bien porque en sus casas ellos ahí leen la Biblia. ¿Han escuchado a personas así, a creyentes? Espero que no de esta iglesia, ¿verdad? Pero hemos escuchado a personas así que dicen eso. Yo no necesito congregarme. Yo en mi casa agarro la Biblia y ahí la leo. Yo en mi casa oro a Dios. Todos los días oro. Pero hermanos, es importante, es necesario, indispensable, que nosotros podamos tomar la palabra de Dios en serio y entender que hay un propósito para la iglesia. Es el lugar donde podemos cumplir los mandamientos de Dios. Jesús mismo lo dijo. Todos los mandamientos se resumen en dos. Ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, pero ama a tu prójimo también. Necesitamos a prójimos, a personas a quienes amar. De otra forma, tampoco podríamos cumplir cada una de estas ordenanzas del apóstol Pablo de unos a otros si no estamos viviendo, interactuando con otros. Pero siempre ponemos excusas, ponemos pretextos para no cumplir los mandatos de Dios. ¿Alguna vez te ha pasado que quieres hacer algo, pero no lo puedes hacer de una forma efectiva y tú, como no te salió bien lo que estabas o armando o haciendo, culpas que no tenías las herramientas? Ayer creo que estábamos platicando de eso, precisamente de cuando se hace una afinación para un carro y pues en teoría, ¿verdad? Podría ser fácil. Dice, bueno, por lo menos es lo que he escuchado, que es relativamente fácil hacer una afinación de un vehículo, es simplemente cambiar cosas. Pero muchas veces no se pueden hacer porque hay herramientas especiales, necesarias. Que sin estas herramientas es imposible hacer efectivamente el trabajo. Pues hermanos, de la misma manera, nosotros quizá podríamos poner muchas excusas y decir, bueno, es que no puedo cumplir la palabra de Dios porque no tengo lo suficiente. Pues en este momento, el apóstol Pablo nos recuerda que tenemos lo suficiente. Tenemos lo necesario para cumplir los mandatos de Dios. Y porque tenemos su palabra, en primer lugar, y también tenemos su Espíritu Santo, en segundo lugar, podemos nosotros cumplir estos mandatos. Podemos nosotros exhortar, podemos nosotros enseñar, podemos nosotros motivar a otras personas con nuestro canto, porque tenemos su palabra, tenemos su Espíritu en cada uno de nosotros. Y hermanos, en esta noche vamos a ver tres cosas acerca de cómo debemos de exhortarnos los unos a los otros. Y en primer lugar vamos a ver la importancia de la palabra. En segundo lugar vamos a ver la importancia de la permanencia en su palabra. Y en tercer lugar vamos a ver la importancia de la práctica
¿Sí? En primer lugar, la importancia de la palabra de Dios. En este punto, creo que todos nosotros sabemos que la palabra de Dios es necesaria. La palabra de Dios es importante. Estamos aquí reunidos porque creemos esto. Porque creemos que necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos escuchar lo que Dios nos dice. Necesitamos fortaleza para nuestra vida espiritual. Necesitamos la palabra. La palabra, muchas veces, la palabra de Dios puede tomar la imagen, la analogía del alimento. Así como es necesario el alimento físico para nutrir nuestros cuerpos, también necesitamos la palabra de Dios para alimentar nuestro espíritu. Ahora, hay algo interesante también en estos versículos, porque un versículo atrás, que es el versículo 15, dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a los que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. Y podemos ver que el versículo 15 y 16 puede haber una conexión. ¿Sí? Y la conexión la tenemos en versículo 15, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Y luego el versículo 16 dice, y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Puedes ver la similitud entre esas dos partes? La paz de Dios os gobierne vuestros corazones. La palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Y vemos que la paz y la palabra tienen esta interconexión. Están interconectados estas dos cosas, la paz de Dios y la palabra de Cristo. Ambas cosas van de la mano. Porque tú no puedes tener paz si no tienes la palabra. Y cuando tú lees la palabra, y cuando la lees a conciencia, de pronto, todos tus temores van a desaparecer. Todas las aflicciones, las luchas internas, te van a llevar a un momento de descanso y de consuelo en Dios. La paz nos lleva a recordar las promesas. Y es la palabra también la que nos lleva a la paz. Ahora, esta palabra paz puede tener dos significados distintos. Porque esta palabra, el Nuevo Testamento en su mayoría, fue escrito en griego, que era el lenguaje que más se hablaba en este momento. Y la palabra paz en el griego tiene esta idea o connotación de un tratado, de una forma en la que tú hacías un contrato y tú llegabas a un acuerdo, a una estipulación con alguien más. Y en este momento, justo antes del imperio, después del imperio de los griegos, estaban los romanos, y en este preciso momento había un término que se utilizaba bastante, que era la paz romana. Y esta paz romana era precisamente eso, una tregua que habían hecho todas las naciones, y el imperio romano era el que estaba sobre todos. Y había esta paz por ese tratado que habían hecho con Roma, de estar en paz con ellos, de hacer las paces, por decirlo de un modo. Y entonces había esta rendición. Y
Y esto es algo importante de la paz. Porque incluso en la Biblia encontramos en Romanos capítulo 5 y verso 1 que nosotros somos justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Entonces, esta paz podría bien significar que ya no somos enemigos de Dios, ya no estamos enemistados ya no estamos en guerra con Él. Ahora estamos en paz con Él. Ha habido una rendición de parte nuestra. Y ahora Él nos ha extendido su favor. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Pero no solamente eso. Eso es una palabra importante, pero desde la perspectiva también de los judíos, ya lo acabamos de ver de la perspectiva grecorromana, lo que significaba esta paz. Sí, hacer una tregua, una alianza posiblemente. Pero la palabra desde los judíos, de la perspectiva judía, era la palabra shalom. Y era algo muy distinto a este contrato. Y la palabra shalom significa descanso o incluso significa bendición. Significa descanso, estar en reposo o un tipo de bendición. Y también es bastante interesante que lo que el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 15, dice, y la paz de Dios gobierne vuestro corazón. No dice la paz con Dios, sino que es la paz de Dios. Pero podrían ser ambas cosas, ¿no es así? Porque nosotros estamos en paz con Dios, porque ya no estamos en guerra con Él, podemos estar en descanso. Podemos estar en reposo y podemos disfrutar de sus bendiciones, porque tenemos su paz, su descanso y su consuelo. Pero esta paz, hermanos, recuerda, no podemos quitar de la paz la importancia de la palabra de Dios para tener paz. Van de la mano, van juntas. Si quieres experimentar la paz, tienes que permanecer en la palabra de Dios. Jesucristo lo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. Así que no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Ahora, analizando las palabras de Jesús, ¿cómo obtendrían sus discípulos esta paz que el mundo no podría ofrecer? ¿De dónde vendría esa paz y ese consuelo, ese descanso en un mundo tan atroz? ¿De dónde vendría? Pues de creer en sus palabras, de creer en lo que Él había dicho. Por eso dijo Jesús que Él dejaba su paz al dejar sus promesas, para que los discípulos confiaran en las palabras de Cristo y para que los discípulos pudieran experimentar esta paz. Pablo también dice en Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestra mente y corazón hasta el día de Cristo. Y cómo la paz de Dios puede guardar tu mente y tu corazón. ¿Cómo funciona? Bueno, recordando sus promesas, recordando su palabra. Es la forma en la que tú y yo podemos experimentar la paz de Dios. Al mantenernos centrados en su palabra. Y vemos, hermanos, cómo su palabra es útil para nosotros. Es útil, en primer lugar, para lograr la unidad. Es lo que dice, ahí siguiendo el versículo 15, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones,
Cuando tú te mantienes centrado en la palabra de Dios, es como puedes obtener la paz de Dios. Y cuando tú obtienes la paz de Dios, es con un propósito. Y el propósito de la paz de Dios no es solamente tú estar tranquilo y reposando, tranquilo y sin preocuparte de las dificultades. Porque recuerda que toda esta sección es relacional. Se trata de tu actitud frente a otras personas. Así que Pablo está diciendo, tú recibes la paz de Dios, pero esta paz de Dios en tu vida es útil para los demás. Es útil para otras personas. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿De qué está hablando Pablo? De la unidad. Pablo está hablando de la unidad. Debemos tener y experimentar la paz de Dios, porque cuando experimentamos esta paz de Dios que es vertical, podemos también lograr la unidad y la paz con las otras personas. Esa paz horizontal. Y justo unos versos atrás, de hecho, estuvimos estudiando hace algunas semanas, ahí en el versículo número 13, soportándoos unos a otros. Ve nuevamente el contexto de unidad. ¿Cómo debemos de estar unidos? Bueno, soportándonos, perdonándonos. Verso número 14, amándonos, sobre todas las cosas vestidos de amor. ¿Sí? Tenemos que amarnos. Pero también, versículo 15, guardando la palabra de Dios, para que esta paz que experimentamos de Dios pueda también ser útil y podamos estar en paz con las demás personas, guardando la unidad. Fuimos llamados en un solo cuerpo. Está hablando de la iglesia. Y esto, hermanos, es algo que podemos disfrutar de la unidad en la iglesia, pero solo si estamos llenos de la palabra de Dios. Porque cuando tú no te llenas de la palabra de Dios, estarás lleno de pecado, estarás lleno de egoísmo, estarás lleno de envidia, estarás lleno de rivalidades, estarás lleno de oposición en contra de otras personas. Ahora, recuerda que, hablando un poco del contexto de Colosas, habían llegado falsos maestros a esta congregación. Y Colosas era como una iglesia, una ciudad hermana de Éfeso. Estaban relativamente cerca en Asia Menor, lo que el día de hoy es Turquía. Y habían llegado falsas enseñanzas y ya había estas divisiones en la iglesia en Colosas debido a la herejía. A cosas que algunas personas habían puesto como importantes y necesarias cuando no eran para nada importantes. Y estaban discutiendo en cosas de menor importancia, como lo dice ahí el versículo número 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, y conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Verso 16, por tanto nadie juzgue en comida o bebida en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Versículo 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado su propia mente carnal. Y vemos cómo todo esto había ocasionado problemas en la iglesia por la herejía. La iglesia estaba dividiéndose. Y por eso el apóstol Pablo recuerda lo que Cristo hizo.
Recuerda sus promesas. Él recuerda la palabra de Cristo, a la que nosotros debemos de aferrarnos. Y de cómo la palabra de Dios nos lleva a la paz. Pero debemos de dejar que la palabra de Dios nos gobierne. Como dice el versículo 15, la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Es la palabra que debe de gobernar nuestros corazones. Ahora, vemos también, no solo la palabra de Dios es útil para la unidad, pero en segundo lugar, la segunda cosa es útil para el ministerio. No solo se trata de guardar la unidad entre las personas, pero cuando estudiamos la palabra de Dios, tenemos que entender que hay una utilidad para otros. Los padres tienen que estudiar la palabra de Dios. Para su propio beneficio, sí. Porque ellos deben de buscar la santidad. Pero también tienen que reconocer que en la medida que ellos busquen la santidad, escudriñando las Escrituras, sus hijos van a ser beneficiados. Lo mismo en el esposo y la esposa. Mientras más se sumerjan en la palabra, no solo encontrarán mayor fortaleza para luchar y resistir sus propias tentaciones y pecados, pero esto también dará una utilidad para su cónyuge. Porque somos llamados, hermanos, a ministrar a otras personas. Y debemos de entender que somos ministros. Cuando estudiamos la palabra de Dios, no solo debemos ser consumidores. Es bueno aplicar la palabra de Dios a mi vida. Es bueno preguntarme, ¿qué puedo yo aprender? ¿Qué me dice la palabra a mí? Pero una parte también importante es ayudar a otras personas. Y es de lo que habla el versículo 15. Cuando estamos llenos de la palabra de Dios, versículo 16, y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y cuando la palabra de Dios more en vosotros, more en nosotros, podemos hacer más efectivamente el ministerio. Podemos ser más útiles en nuestras familias, en nuestras congregaciones, en nuestros trabajos y en donde quiera que nos encontremos. Porque podremos ayudar a otras personas. ¿De qué forma? Bueno, un poco más adelante lo vamos a ver, pero dice enseñando, exhortando y cantando. Son las tres formas que dice Pablo, que nosotros podemos ser útiles para ministrar la palabra a otros, para ayudarles en la búsqueda de la santidad en sus vidas. Pero tenemos que comenzar a ser protagonistas y no solo espectadores. Una parte importante es entender, hermanos, cómo la palabra de Dios nos llegó. A veces tenemos en tan poco la palabra de Dios. No valoramos el santo libro que tenemos en nuestras manos. Históricamente, personas murieron para que tuvieras tú la palabra de Dios preservada hasta el día de hoy. Pero
más allá de históricamente, del pasado, aún el día de hoy, en países cerrados al Evangelio, personas darían todo, incluso sus propias vidas, para tener la palabra de Dios. Pero nosotros que tenemos su palabra, las mantenemos cerradas en nuestras semanas. Y las sacamos de vez en cuando vamos a la iglesia. Desempolvamos un poco las hojas buscando algunos pasajes. Algunos quizá ni siquiera la traen, porque la tenemos en la pantalla. Pero hermanos, ¿ves lo fácil y lo accesible que es la palabra del día de hoy? Tener la Biblia. En tu celular puedes descargar la Biblia. Puedes literalmente llevar tu Biblia a cualquier lugar. Ya no es necesario cargar con toda la Biblia. Simplemente en tu celular puedes llevarla contigo. Pero ¿la leemos? ¿Estamos llenos y saturados de la palabra de Dios? Una gran pregunta que deberíamos hacernos todos esta noche es: ¿cuánto amo la palabra de Dios? Puedo decir que amo más que a nada en la vida. Amo la palabra de Dios. ¿Puedo decir que amo la palabra de Dios más que el alimento, más que la comida? ¿Puedo decir eso? O quizá somos indiferentes a este precioso libro. Hermanos, que Dios nos ayude a ver la importancia de la palabra. Si no tenemos la palabra como prioridad en nuestra iglesia, hermanos, en vano nos congregamos. En vano nos reunimos. Si la palabra de Dios no ocupa el lugar prioritario, por demás es que estemos aquí sentados, escucharíamos consejos humanos. Pero así como nos esforzamos en mantener nuestras predicaciones llenas de la palabra de Dios y saturadas de versículos de los mandatos de Dios, también nuestras vidas deberían de estar llenas de la palabra. No solo buscar que en nuestra iglesia los sermones estén llenos de la palabra, sino en los miembros de la iglesia debemos de buscar que nuestras vidas estén llenos de la palabra, que podamos obedecer los mandatos de Dios. Ahora, en segundo lugar, la importancia de la permanencia. Ya vimos la importancia de la palabra. En segundo lugar, la importancia de la permanencia. ¿Sí? Y hay dos cosas aquí. Lo que veíamos hace un momento del versículo 15, que dice, y la paz de Dios, y ya explicamos cómo hay esta conexión entre la paz y la palabra. ¿Sí? Porque es la palabra la que nos lleva a disfrutar de la paz con Dios. ¿Sí? Podemos nosotros ser salvos, pero tenemos que escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? No podemos ser salvos de otra forma si no escuchamos primeramente la palabra de Dios. Pero entonces, debemos de ser gobernados por la palabra. Verso 15, y la paz de Dios o la palabra de Dios gobierne en vuestros corazones. Debemos ser gobernados por la palabra de Dios. Es una palabra interesante. La palabra gobernar se traduce como gobernar y la palabra es barbeuo en el griego, barbeuo. Y esta palabra, barbeuo, que se traduce como gobernar, es una palabra que ya ha usado el apóstol Pablo un capítulo atrás. Capítulo 2, verso 18.
Cuando dice, el versículo 2:18, nadie os prive. Y esto es la misma palabra, privar. Ahora, quizá estamos pensando, bueno, hay una gran diferencia entre privar y gobernar. ¿Cómo podría ser la misma palabra, privar y gobernar? Bueno, en realidad esta palabra, que si es traducida como privar, también podría ser la palabra descalificar. Cuando descalificas a alguien. Y la imagen, en el tiempo de Pablo, de este barbero, era una persona que estaba como un árbitro en los Juegos Olímpicos. Y esta persona, el árbitro, era el que tenía que verificar que lo que hiciera lo que sea que hiciera esta persona que está participando en los Juegos Olímpicos, lo haga sin romper ninguna de las reglas. Que todo lo que haga, todo su juego sea de una forma efectiva y que pueda ser correcto todo lo que hace, sin ser descalificado. ¿Sí? Y por eso vemos esta palabra, como es la misma palabra de descalificar y gobernar. Porque nuevamente el árbitro es el que puede descalificarte si lo que haces es ilegítimo, pero es el árbitro también el que se encarga que te mantengas cumpliendo las reglas del juego. Y ese es el contexto aquí del versículo número 15. La paz de Dios o la palabra de Dios debe de gobernarnos nuestros corazones. Debe de verificar que todo lo que estamos haciendo lo hagamos bajo las reglas de Dios, bajo los límites establecidos por Dios. Y es la palabra de Dios, nuestro árbitro. Y es la palabra de Dios la que nos acusa a nosotros. La palabra de Dios nos acusa. Cuando hacemos algo indebido, su Espíritu Santo nos dice, lo que hiciste fue algo ilegítimo. Acabas de cometer un foul. No debiste de hacer eso. Y es como nosotros, otra vez, podemos ser gobernados por medio de la palabra y por medio de su paz para guardar esta unidad. Recuerda, es la misma palabra, pero es gobernar, es calificarnos y es recordarnos los límites establecidos por Dios. Así que en primer lugar tenemos que ser gobernados por su palabra, pero en segundo lugar también debemos ser cambiados por su palabra. Así como la palabra de Dios y su Espíritu es el árbitro que eso nos indica lo que hacemos mal, también nosotros vamos a ser cambiados por su palabra. Y dice ahí el versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y nuevamente esta palabra, morar, es la palabra enoikeo. Y la palabra es estar en casa, es la traducción. Estar en casa. Y eso es importante, hermanos, porque ¿qué es lo que sucede cuando, no sé si alguno de ustedes ha experimentado, les ha tocado tener que mudarse de casa? Sí. Tal vez moverse de ciudad o tal vez en el mismo lugar, en la misma ciudad, pero se tienen que mover de casa, se tienen que mover de ubicación. Cuando llegan a la nueva casa, lo que hacen es ver lo que tienes que hacer, lo que tienes que limpiar,
lo que tienes que renovar, el mantenimiento que tienes que dar. Tienes que quitar muchas cosas, tienes que poner nuevas cosas y tienes que estar consciente que hay cosas que tienes que cambiar, que remodelar. Tú estás a punto de entrar y habitar esa casa. Pues lo mismo sucede con la palabra de Dios, hermanos. Cuando la palabra de Dios llega a nosotros, tenemos que darle total y absoluta libertad a la palabra de Dios para que nos cambie. Muchas veces pensamos, es que yo tengo que hacer tantas cosas, tengo que hacerlas, seguir las reglas, yo tengo que esforzarme y que hacer todo esto. Pero en realidad no es tan difícil. El que nos va a cambiar es Dios. El que va a hacer la obra de santificación es Dios en nuestras vidas. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es permitirle. Permitir que Él haga y efectúe esos cambios en nuestras vidas. Pero qué importante es, hermanos, recordar esto. Que su palabra debe de habitar, de morar en nosotros. Debe de cambiarnos. Y la forma en la que vamos a ser cambiados, y la forma en la que vamos a permitir que la palabra de Dios more en abundancia, es estando llenos del Espíritu Santo de Dios. Llenos del Espíritu Santo de Dios. Si quieres estar lleno de la palabra, tienes que asegurarte de estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque de más está que te la pases leyendo la Biblia. Y hay personas así, que se jactan de que todos los días leen la Biblia. Pero luego ves su vida y como que algo no cuadra, ¿verdad? Pero dice que leen la Biblia. No hay cambios. Por demás es que estés pasando tanto tiempo leyendo la palabra, leyendo la escritura, si realmente no haces esta humilde oración: Dios, ayúdame por tu espíritu. Ayúdame, dame luz, dame claridad para aprender, pero también hazme reconocer lo que estoy haciendo mal y ayúdame a cambiar para tu gloria. Eso es lo que deberíamos de buscar, hermanos. Ser cambiados, ser transformados. Que la palabra, que el Espíritu Santo haga la remodelación necesaria en nuestras vidas. Que Él sea quien posea realmente toda nuestra vida, todo nuestro ser. Así que, hermanos, vemos cómo la importancia de la permanencia se trata de ser gobernados y ser cambiados por su palabra. Y en tercer y último lugar, la importancia de la práctica. La importancia de la práctica. Hermanos, es importante la palabra de Dios. Es importante también permanecer en la palabra de Dios. Todos los días, hacer este esfuerzo de leer la Escritura. Pero recuerda, como justo acabamos de decir, no solamente leerla y salpicarnos de unos cuantos versículos para darme palmaditas al hombro y decir, bueno, ya leí la Biblia el día de hoy. Yo espero, anticipo un buen día lleno de bendición. ¿Por qué? Porque leí los versículos que tenía que leer en la mañana. No funciona así. Tenemos que hacer un serio esfuerzo. Pedirle al Espíritu Santo que nos llene. Buscar la llenura. Y así seremos llenos también de la palabra. La palabra de Dios va a abundar en nosotros, en nuestros corazones. Pero vemos, hermanos, que cuando pasamos más tiempo en la palabra de Dios,
aprenderemos más cosas, pero también seremos más útiles para servir a otros. Porque la vida cristiana no debe vivirse en privado, sino en público. No debemos de estar aislados. Debemos estar en una comunidad, en un lugar donde haya iglesias, en una congregación, donde podamos interactuar con más personas. Y hay una utilidad, hermano. Las personas a tu alrededor van a ser bendecidas cuando tú pases más tiempo en la palabra. ¿Y de qué forma van a ser bendecidos? Bueno, hay una palabra, antes de ir allá, ¿verdad? Hay una palabra importante que casi siempre descuidamos. Y de hecho, estaba leyendo y casi siempre como hay otras palabras las que resaltan nuestros ojos. Y estaba pensando en el versículo 16, que dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y ya hemos dicho las tres cosas en las que nosotros podemos ser de utilidad a otras personas. ¿Cómo podemos ministrar a otros? Enseñándoles, exhortándoles, pero también a través de la administración del canto, de nuestro canto, podemos ser útiles a otras personas. Pero luego, antes de la última parte, dice: en toda sabiduría. En toda sabiduría. ¿Necesitamos sabiduría para hacer estas cosas? En efecto, necesitamos sabiduría. Y necesitamos mucha sabiduría para enseñar a otro. Porque si no tienes cuidado de ser sabio, de pedirle ayuda a Dios y permitir que sea la sabiduría de Dios que te llene, puedes terminar en el camino del orgullo, de creer que tú tienes suficiente conocimiento y que todas las demás personas tienen que depender de tu conocimiento y de tu sabiduría y de tu enseñanza, porque tú sabes más que el resto. ¿Necesitamos sabiduría para exhortar a otros? Definitivamente sí. Y vaya que necesitamos mucha sabiduría. Porque sabes, muchas personas confunden ser una persona que tiene el ministerio o el don de exhortar y lo equiparan con el hermano regañón, ¿verdad? Que se está enojando con todo y está regañando a medio mundo. Pero eso no es exhortar. Y claro que es una parte importante de la exhortación, corregir a las personas que están haciendo las cosas mal, personas que quizá tienen pecado en su vida, pero tenemos que ser sabios en la forma en la que incluso exhortamos. Y de hecho la palabra que se traduce como exhortar, nuevamente la palabra exhortar tiene una connotación como muy fuerte, muy agresiva, pero en realidad la palabra es neutetes en el griego. Y tiene un significado totalmente diferente a exhortar. La palabra que se puede traducir mejor es aconsejar. Aconsejar. Y vaya, hermanos, que necesitamos mucha sabiduría para aconsejar. Hermano, todo el tiempo estamos dando consejos. A veces ni te piden los consejos, pero los estás dando, ¿verdad? Pero ¿qué tan bíblicos son los consejos que das? Cuando tus hijos te comentan de que pasó en la escuela un incidente y fulanito niño le pegó a tu hijo, ¿cuál es el consejo que le das a tus hijos? Hijo, no te dejes. Tienes que regresárselo. Pero ese no es un buen consejo. No hay sabiduría en estos consejos.
¿Ves cómo necesitamos, hermano, mucha sabiduría? Ahora, entendiendo esto, de la sabiduría de Dios, también estas tres cosas que nosotros vemos aquí en el pasaje implícitas, que es enseñar, exhortar y cantar, son cosas que hacemos en una reunión, en un culto. Así que lo más probable es que el apóstol Pablo está pensando en el momento en el que los hermanos en Colosas se reúnen, se congregan. Y Pablo está pensando, ok, hay un pastor que seguramente él enseña, pero no vamos a la iglesia solo para escuchar al pastor que está enseñando. No solo están aquí, hermanos, para escuchar esta exposición que Dios me ha dado de la palabra de Dios. Estamos aquí para ser ministrados unos a otros. Y hay una enseñanza que podríamos llamar enseñanza formal. Y es más o menos lo que está ocurriendo en este momento. Esta es la enseñanza formal, donde hay una persona detrás de un púlpito enseñando la palabra de Dios. Pero la mayoría de las veces, la enseñanza más efectiva ocurre en el ámbito informal. No cuando tú escuchas algo detrás de un púlpito. Y qué bueno, ¿verdad? Cuando Dios te habla desde este lugar y en este momento. Pero la mayoría de las veces que realmente nos acordamos y somos beneficiados es cuando hablamos con algún hermano en la iglesia, después o antes del culto. Le comentamos algún problema, alguna dificultad, alguna tentación que estamos pasando. Y entonces el hermano te escucha. Con un amor y con un cariño y con la sabiduría de Dios. Te exhorta, te anima y te recuerda las promesas de Dios. Eso es algo grande, algo hermoso. Hermano, lo digo nuevamente, el pastor no debe de ser la única persona que ministre en las reuniones. Todos nosotros tenemos que hacerlo. Y para eso es necesario acercarnos a otros. Y si tú eres de las personas que acostumbras terminar el culto y huir, te animaría a que reconsideres. Entiendo que quizá en algún momento vas a tener una urgencia, alguna necesidad y tienes que rápido ir a tu casa. Pero también tienes la posibilidad de acercarte a hermanos, de platicar con ellos, de conversar, escuchar sus luchas y puedes ministrar sus vidas. Puede ser útil para la vida de otros. Y lo que vemos ahí dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y lo primero que dice es, enseñándoos. Tenemos que enseñar. ¿Quiénes? Unos a otros. ¿Y quiénes son los unos a otros? Pues todos, los creyentes. Ahora, una de las cosas que hemos tratado en nuestra reunión de varones de hacer, y los hermanos que vienen a la reunión saben, ¿verdad? Que anteriormente, como compartíamos peticiones y después pasábamos mucho tiempo orando. Pero desde hace un tiempo para acá hemos tomado ese tiempo y nos hacemos una pregunta. ¿Qué leíste en esta semana y qué aprendiste? Y ha sido, hermanos, de una utilidad tan grande para mi vida escuchar lo que los hermanos han leído entre semana
y escuchar la forma en la que Dios está hablando a sus vidas. Ha sido de gran bendición para mi vida escuchar, recordar verdades, pero muchas incluso aprender. Porque podemos aprender los unos de los otros. Pero para eso necesitamos estar enseñando los unos a los otros. Recuerda, esta enseñanza de la que habla el apóstol Pablo no es formal, sino informal. En las pláticas casuales, en los momentos antes o después del culto, cuando estamos saludándonos, cuando estamos poniéndonos, pues más o menos al tanto de cómo ha ido nuestra semana y compartimos las dificultades. Son los momentos que marcan nuestras vidas, los momentos donde podemos ser beneficiados por las palabras, la enseñanza de otro hermano. Pero también, en segundo lugar, también nos dice exhortándonos. No solo enseñar, la segunda cosa, exhortar. Y creo que, por desgracia, las exhortaciones en las iglesias no son bien recibidas. ¿Verdad que no? Nos ponemos a la defensiva. Cuando alguien tiene una conversación y se acerca a ti y te dice, ¿sabes qué? Estoy preocupado porque yo he visto esto en tu vida. Estoy preocupado porque puedo ver algo que podría estar mal. Nos ponemos a la defensiva. Nos comenzamos a enojar con las personas y creemos que nos están juzgando y que no deberían hacerlo. Pero es algo necesario. Hermanos, deberíamos normalizar en nuestras reuniones las exhortaciones. Darle total libertad y una transparencia en nuestras vidas para permitirle a cualquier hermano que pueda acercarse a mí y con su genuino interés y amor y preocupación exhortarme o comentarme en qué áreas quizá ve que yo estoy mal. Deberíamos hacerlo. Pero nuevamente, eso no es algo muy bien visto en nuestras iglesias. Pero como te decía, no solamente es la palabra exhortar, que tiene una connotación un poco más agresiva, un poco más directa, pero de hecho la palabra podría ser también aconsejar. Aconsejar. Que podamos estar acercándonos a hermanos como sus amigos, como sus consejeros, como sus aliados en la fe. Porque es lo que somos, hermanos. Somos compañeros de milicia. Y debemos todos de aconsejarnos, de exhortarnos. Dice, exhortándonos los unos a los otros. Ahora, es bastante interesante que el apóstol Pablo habla de esta exhortación en el versículo 16, siendo que del versículo 12 al 14, mira lo que acaba de decir. A partir del versículo 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de tal manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ok, tenemos que soportarnos, tenemos que perdonarnos, tenemos que amarnos. Y pensamos que eso se trata de no decir nada respecto al pecado de alguien más. Hacernos de la vista gorda cuando alguien en la congregación quizá está pecando, quizás se está desviando. Pero tú dices, bueno, tengo que soportarlo, tengo que amarlo, así como esté, tengo que amarlo. No es de lo que habla el apóstol Pablo.
Porque ser permisivo es un camino bastante peligroso que nos lleva a iglesias como la de Corinto, donde todo era permisividad, todo era libertinaje. Y nosotros no queremos eso. Por el contrario, si tienes que soportarlo, tienes que perdonarlo, pero cuando tú ves algo mal en alguien, tienes que ir y exhortarlo. Tienes que ir y confrontarlo. Tienes que ir y aconsejarle. Esta confrontación, pero que es amorosa, exhortando. Pero la última cosa, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esta es la última cosa que nosotros podemos hacer si estamos llenos de la palabra de Dios. Cantar. Es algo que todos podemos hacer. Es algo, de hecho, que todos deberíamos de hacer. Pero por desgracia, nuevamente, y por alguna razón, no todas las personas que se reúnen en la iglesia están dispuestas a cantar. Y los directores también han comentado ciertas preocupaciones cuando ven a algunos hermanos sin abrir sus bocas para cantar, con una actitud de indiferencia mientras los directores y los músicos están haciendo su esfuerzo para guiar al pueblo de Dios en el canto. Y eso dice mucho de tu corazón. Cuando tú eliges la apatía, la frialdad, no cantar. Ahora, hay muchas excusas para no cantar. El coronavirus, por ejemplo, para no salpicar, ¿verdad?, a otros. Bueno, es que no tengo buena voz, pastor. Pero no se trata de gritar. O sea, el pasaje no dice, tienes que gritar. Es cantar. Simplemente cantar. No a todo pulmón necesariamente, pero cantar. Porque eso refleja algo de tu corazón. Y refleja si estás agradecido con el Señor o si eres indiferente y apático a Dios. Aún en la forma de cantar, decimos mucho. ¿Y qué crees que le estás enseñando a tu hijo, a tus hijos, cuando te ven? Que por cierto, la mayoría de las personas que no cantan son hombres. Es interesante, la mayoría de las personas que no cantan son hombres, no mujeres. Pero ¿qué le enseñamos a nuestros hijos cuando estamos con los brazos cruzados y mirando a otro lugar y no la pantalla y no cantando? ¿Qué es lo que le estamos enseñando de Dios? ¿Qué es lo que le estamos enseñando de la iglesia? ¿Qué es lo que le estamos enseñando de la palabra? Hermano, cantar no es opcional. Tenemos que hacerlo. Es la forma en la que nosotros podemos ser útiles ministrando a otros a través de nuestro canto. Hay un hermano que me compartía su testimonio. Me decía, él ya falleció, pero me decía que él llegó a una iglesia. Adivinen por qué. Porque escuchó a personas que estaban cantando. Escuchó muchas voces cantar y él entró a la iglesia, se sentó hasta atrás, escuchó cantar a las personas, se convirtió, continuó cantando en la iglesia por mucho tiempo y ahora está cantando en la presencia de Dios. Todo por el canto congregacional. ¿Qué es lo importante que es? Aún damos testimonio
al mundo incrédulo de que hay gozo en nosotros cuando cantamos. Posiblemente cantas feo. No todos cantamos bien, cantan bien, pero hay gozo. Y debe de expresarse ese gozo. Ahora, quizá tú dices, bueno, es que el pasaje dice que tengo que cantar con gracia en mi corazón. Y pastor, usted no me ve cantar con mis labios, pero estoy cantando en mi corazón. ¿Es válido eso? Pues no. No está diciendo eso el pasaje. No está diciendo que no cantes. Está diciendo que cantes. Pero está diciendo que lo que cantan tus labios debe de estar de acorde con tu corazón, con lo que sientes. Porque esa es otra cosa importante. Cuando estamos simplemente abriendo la boca y no estamos conectando nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, la emoción de recordar la obra de Cristo a través de los preciosos cantos. Cuando estamos apáticos, cantando, pero pues más bien parecen rezos. No disfrutamos los himnos, no disfrutamos el canto. Pero hermanos, aquí termino recordando que una vez más se trata de Cristo. Se trata de Cristo. Tenemos que ser llenos de la palabra de Dios. ¿Sabes? Cristo es la palabra de Dios. Él nos ha dejado su Espíritu. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo de Dios, podemos también lograr que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Pero recuerda que tenemos una responsabilidad. Tenemos que ministrar a otros a través de las enseñanzas, a través de las conversaciones, del ánimo que podemos nosotros dar a otro hermano desanimado, a través de confrontar a algún hermano con su pecado tal vez, y a través del canto congregacional. Somos llamados a esto, hermanos, y podemos hacerlo por la gracia de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu gran misericordia, por tu amor y permitirnos una vez más reunirnos en este lugar. Dios, estamos contentos por la oportunidad. Pero también te rogamos, Dios, que tú nos lleves con bien a casa y que cuides a nuestros hermanos, que tú los bendigas y que les permitas en esta semana afianzarse a la palabra y recordar lo que el día de hoy hemos aprendido, hemos estudiado y que podamos también aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Gracias, Dios, por tanto que nos das. En Cristo Jesús oramos. Amén.